Las calles de Belo Horizonte estaban agitadas esa mañana. El sol se reflejaba en los cristales de los autos y las bocinas sonaban como un coro caótico. En medio de ese escenario urbano, Simão, un taxista de 43 años, conducía su viejo pero confiable automóvil con la precisión de quien conoce cada atajo de la ciudad. No era un hombre de lujos, pero tenía algo que pocos poseían, una integridad inquebrantable. La vida nunca había sido fácil. El alquiler atrasado, las cuentas acumuladas y las inocentes peticiones de sus hijos por algo mejor pesaban en su conciencia. Aún así, se negaba a ceder ante la deshonestidad. Lo que es correcto, se repetía cada vez que la tentación de la desesperación se asomaba. Fue entonces cuando el pasajero entró. Un hombre con un traje impecable y un reloj que probablemente valía más que el auto de Simão. Su mirada era seria, pero no arrogante. Albert Vasconcellos, un hombre que cualquiera en el mundo de los negocios conocía. El magnate de la tecnología, dueño de empresas millonarias, un verdadero titán del mercado. Al aeropuerto de Pampulha, por favor. Y rápido. Simão simplemente asintió y condujo con destreza por las calles concurridas. El silencio entre ellos era cómodo, hasta que el teléfono de Albert sonó. La conversación parecía importante, su voz era firme y calculada. Te dije que el dinero debía entregarse hoy. No acepto retrasos. Hizo una pausa, suspiró y luego agregó, esto no es una amenaza, es una advertencia. Simão no era de meterse en la vida de sus clientes, pero algo en ese tono le hizo abrir los ojos con sorpresa. Mantuvo la atención en la carretera, ignorando el escalofrío en su estómago que aquella conversación le provocó. Al llegar al aeropuerto, Albert bajó rápidamente sin siquiera mirar atrás. El taxi siguió su camino, y fue entonces cuando Simão se dio cuenta. Una lujosa billetera de cuero estaba allí, en el asiento trasero. La tomó y, al abrirla, sintió que el corazón le latía con fuerza. Billetes de 500 y 1000 pesos estaban organizados en gruesos fajos, como si fueran simples hojas de papel. Además, había varias tarjetas de crédito y documentos personales. En medio del dinero, Simão encontró un pequeño sobre cerrado. Curioso, lo volteó y leyó un nombre escrito a mano, entregar personalmente a Gustavo Andrade. ¿Qué significaba esa nota? ¿Quién era Gustavo? Y lo más importante, ¿por qué alguien llevaría tanto dinero en efectivo? Su corazón martilleaba en su pecho. En sus manos tenía algo que podía cambiar su vida para siempre. ¿Y ahora? ¿Qué hacer? Las manos de Simão temblaban ligeramente mientras sostenía la billetera abierta. Nunca había visto tanto dinero junto. La tentación susurró en su mente, una voz traicionera que le recordaba las facturas acumuladas en casa, las incesantes deudas y la mirada preocupada de su esposa. ¿Pero qué daño haría tomar solo un poco? Respiró hondo, cerró la billetera y golpeó el volante con fuerza. No. Él no era ese tipo de hombre. La honestidad valía más que cualquier dinero. Pero lo que más lo inquietaba no era solo el dinero. Era el nombre Gustavo Andrade en el sobre dentro de la billetera. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Albert llevaba tanto dinero en efectivo? De repente, el celular de Albert comenzó a sonar dentro de la billetera. La pantalla mostraba un número desconocido, pero el nombre del contacto lo dejó helado, Gustavo. Simão se quedó paralizado. ¿Debía contestar? ¿Devolver la billetera de inmediato? ¿Qué estaba pasando? En el fondo, sabía que lo único correcto era encontrar a Albert y devolverle todo.
Pero, ¿cómo? El millonario ya debía estar dentro del aeropuerto, a punto de abordar. Llamó a la central del aeropuerto para informar sobre la billetera, pero los empleados no fueron receptivos. Sin saber qué más hacer, decidió intentar lo más difícil, entregar la billetera personalmente. Aceleró y regresó al aeropuerto. En el camino, el teléfono dentro de la billetera volvió a sonar. Esta vez, el nombre en la pantalla era otro: Seguridad Residencia. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, sintiendo un escalofrío en la espalda. Necesitaba encontrar a Albert antes de que fuera demasiado tarde. El taxi se deslizó entre los autos en la avenida congestionada mientras Simao mantenía la vista fija en la entrada del aeropuerto. El teléfono de Albert vibraba sin cesar dentro de la billetera. Cada llamada era un recordatorio de que esto no era solo un objeto perdido, algo más grande estaba ocurriendo. Al estacionarse frente al vestíbulo principal, bajó del auto apresurado, ignorando las miradas curiosas a su alrededor. Sabía que podía simplemente entregar la billetera a un empleado del aeropuerto, pero algo dentro de él le decía que debía encontrar a Albert personalmente. Corrió al interior de la terminal, con los ojos recorriendo la multitud. Nada. Ni rastro del millonario. Desde los altavoces del aeropuerto, una voz femenina anunció: Pasajero Albert Vasconcellos, favor de presentarse en el mostrador de información. Simao contuvo la respiración. Alguien ya lo estaba buscando. Pero, ¿quién? Entonces lo vio. Albert estaba cerca del área de embarque, sosteniendo el teléfono contra su oído, con el rostro tenso. Simao corrió hacia él y, sin aliento, le extendió la billetera. Olvidó esto en mi taxi. Albert se giró lentamente. Sus ojos azules analizaron a Simao y luego la billetera. Por un instante, no dijo nada. La tomó, la abrió y contó el dinero rápidamente, como si no pudiera creer lo que veía. El silencio entre los dos era sofocante. Entonces, Albert alzó la mirada y preguntó, con un tono firme pero incrédulo: ¿No tomaste nada? La pregunta hirió a Simao. Respiró hondo y respondió con la dignidad de un hombre honesto: Sí, tomé algo. Tomé la decisión de dormir en paz esta noche. Albert se quedó inmóvil. El millonario, acostumbrado a personas que se vendían por mucho menos, no esperaba tanta integridad. De repente, el celular dentro de la billetera volvió a sonar. Albert miró el número en la pantalla y su expresión cambió drásticamente. Contestó con voz grave y fría: El dinero está conmigo. Pero la negociación terminó. Colgó sin decir nada más. Simao tragó saliva. ¿Qué diablos estaba pasando? Simao tragó saliva. No era un hombre curioso, pero algo en esa escena hacía que sus instintos gritaran. ¿Quién llamaba a Albert con tanta insistencia? ¿Y qué negociación acababa de terminar con tanta frialdad? El millonario guardó la billetera en su saco y miró directamente a los ojos de Simao. Su mirada no era de desconfianza, era algo más profundo. Sorpresa. Respeto. Tal vez incluso admiración. Pudiste haberte quedado con el dinero y desaparecer, dijo Albert, cruzando los brazos. Pero elegiste devolverlo. ¿Por qué? Simao sintió un nudo en el pecho. Era indignante que cuestionaran su honestidad, como si fuera algo raro, casi imposible de creer. Porque no me pertenece. Porque no podría mirar a mi familia a los ojos sabiendo que robé. Albert sonrió levemente. Era una sonrisa extraña,
entre alivio e incredulidad. Sacó un fajo de billetes de la billetera y se lo extendió a Simao. Considéralo una recompensa. El taxista miró el dinero como si fuera veneno. No era orgullo, era algo mucho más grande. No quiero su dinero. La sonrisa de Albert desapareció de inmediato. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, midiéndose el uno al otro. Simao sabía que hombres como Albert estaban acostumbrados a resolverlo todo con dinero. Pero él no era un número. Era un hombre de principios. De repente, un hombre corpulento con traje negro se acercó, sosteniendo un radiocomunicador. Murmuró algo al oído de Albert, quien simplemente asintió. Entonces, se giró nuevamente hacia Simao y dijo algo totalmente inesperado. «Ven a almorzar conmigo». Simao abrió los ojos con sorpresa. «¿Qué? Mereces más que un simple billete. Quiero conocer al hombre que rechazó una fortuna por pura honestidad». El taxista dudó. Pero algo en la forma en que Albert hablaba le decía que aquella invitación no era solo un almuerzo. Era el comienzo de algo mucho más grande. El restaurante al que Albert llevó a Simao era lujoso de una manera que el taxista jamás había visto. Lámparas de cristal colgaban del techo, los meseros se movían en silencio y cada mesa exhibía platos que parecían obras de arte. El aroma de especias finas impregnaba el aire y Simao se sintió fuera de lugar, como si estuviera pisando territorio prohibido. «Relájate, Simao», dijo Albert mientras se acomodaba en una mesa reservada. «No estás aquí por casualidad». Simao miró a su alrededor, incómodo. Su uniforme de taxista desentonaba con las ropas de diseñador a su alrededor, pero se mantuvo firme. «No suelo ir a restaurantes elegantes, doctor. Pero si usted insistió, aquí estoy». Albert soltó una breve risa, tomó un menú y ordenó sin siquiera mirarlo. Simao, por su parte, aceptó un platillo sencillo, aún sin entender el propósito de aquella invitación. «Déjame adivinar», Simao apoyó los codos en la mesa. ¿Quiere ponerme a prueba? ¿Saber hasta dónde llega mi honestidad? Albert sonrió de lado. «Al contrario. Quiero hacerte una propuesta». Simao arqueó una ceja. Sabía que esto venía. Pero, ¿qué podría querer al verte un taxista? ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio negocio? La pregunta tomó a Simao por sorpresa. Rió, pero no por ironía, sino por incredulidad. ¿Quiere que compre un taxi nuevo? Esto no es una película, doctor. Soy un trabajador, no un empresario. Albert se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo más que simple curiosidad. Puedes ser un empresario. Puedo ayudarte a montar tu propia flota de taxis. Simao contuvo la respiración. Aquello no era una broma. Albert hablaba en serio. Antes de que pudiera responder, un hombre apareció junto a la mesa. Su postura era rígida y su mirada estaba fija en Albert. Señor Vasconcellos, necesitamos hablar. Ahora. Albert endureció la expresión. Su mirada se tornó fría, pero no se movió. Estoy ocupado. Es sobre Gustavo Andrade. ¿Quiere hablar con usted? Simao se quedó inmóvil. Ese nombre era el mismo que estaba escrito en el sobre dentro de la billetera. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién era Gustavo Andrade? El nombre resonó como un trueno en la mente de Simao. Su cuerpo se tensó y su respiración se volvió pesada. Era el nombre que estaba en la nota dentro de la billetera de Albert.
Albert soltó un largo suspiro, mirando al hombre frente a él con una expresión calculadora y fría. Dile que no hay nada más que discutir. El hombre vaciló. Su expresión estaba cargada de urgencia. Insiste en que es importante. Está esperando en el estacionamiento. Albert entrecerró los ojos, su mandíbula se tensó, y Simao comprendió que algo mucho más grande estaba sucediendo allí. Ya di mi respuesta. Ahora, vete. El hombre asintió y se retiró. El silencio que siguió fue sofocante. Simao sintió un peso sobre los hombros, como si acabara de entrar en un territorio peligroso. ¿Quieres decirme qué está pasando?, preguntó Simao, su voz cargada de desconfianza. Albert se relajó un poco, tomó una copa de vino y dio un sorbo antes de responder. Solo un asunto del pasado. Nada de qué preocuparse. Pero Simao no era ingenuo. Esto era más que un simple problema. El nombre en la nota no estaba allí por casualidad. Entonces respóndame, doctor. Simao cruzó los brazos. ¿Por qué la billetera con ese nombre terminó en mi taxi? Albert frunció el ceño. Sus ojos, antes amigables, ahora tenían un brillo enigmático. Apoyó los codos en la mesa y lanzó una pregunta inesperada. Simao, ¿confiarías tu vida a un desconocido? El taxista sintió un escalofrío recorrer su espalda. Depende del desconocido. Albert sonrió de lado. Exactamente. Tomó una servilleta de lino y se limpió las manos con calma antes de continuar. No te hice esta oferta por casualidad. Soy un hombre que confía poco, Simao. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, vi a alguien que aún tiene valores inquebrantables. Las palabras llevaban un peso profundo. Simao sintió algo diferente en ese momento. Se dio cuenta de que Albert no era solo un millonario ofreciendo ayuda, estaba poniendo a prueba su propia fe en la humanidad. Entonces, ¿qué me dices?, preguntó Albert. ¿Aceptas mi propuesta? Simao tragó saliva. La respuesta estaba en la punta de su lengua, pero algo dentro de él le decía que esta decisión cambiaría su vida para siempre. El silencio entre los dos era tan pesado como el plomo. Simao sentía el corazón latir con fuerza, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio sin saber qué le esperaba abajo. Me está ofreciendo un sueño, dijo finalmente. Pero un sueño demasiado grande para alguien como yo. Albert sonrió de lado, pero sus ojos no ocultaban la frustración. El problema no es el tamaño del sueño, Simao. Es tu valentía para tomarlo. Las palabras del millonario retumbaron en la mente de Simao. ¿Cuántas veces se había conformado con poco? ¿Cuántas veces aceptó la vida como era, sin imaginar que podía ser diferente? Cerró los ojos por un segundo, visualizando a sus hijos, a su esposa, su casa modesta, sus noches de preocupación. Entonces, respiró hondo y dijo: lo acepto. Albert aplaudió una vez, satisfecho. Excelente decisión. Mañana por la mañana, empezamos. Simao sintió un escalofrío en el estómago. Su mundo estaba a punto de cambiar. Esa misma noche, cuando Simao estaba en casa, su esposa, Rita, lo miró con preocupación. ¿Estás seguro de esto, Simao? La gente rica no hace caridad así porque sí, ¿y si está esperando algo a cambio? Simao tragó saliva. Albert es un hombre honesto, Rita. Dio algo en mí. ¿Pero tuviste algo en él?, preguntó Rita, cruzándose de brazos.
La pregunta quedó resonando en la mente de Simao como una advertencia silenciosa. Al día siguiente, llegó al edificio de Albert, un rascacielos imponente en el centro de Belo Horizonte. Subió hasta el piso reservado para el magnate y fue recibido con una sonrisa cordial. «Bienvenido a tu futuro», dijo Albert, entregándole un contrato a Simao. El taxista tomó el documento y comenzó a leerlo. Cada palabra parecía empujarlo hacia un camino sin retorno. Entonces, sus ojos se detuvieron en un detalle. Había un nombre impreso en la última página. Gustavo Andrade. Su estómago se revolvió. ¿Qué tiene que ver este hombre con esto?, preguntó Simao, señalando el nombre. Albert guardó silencio por un momento, luego respiró hondo. Era un empleado mío, y me traicionó. Simao sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había aceptado el sueño. Pero, ¿también había aceptado un problema? Simao sintió la sangre helarse. Su dedo seguía apuntando a ese maldito nombre en el contrato. ¿Me puede explicar qué significa esto? Albert no apartó la mirada. Tomó el contrato de las manos de Simao y lo colocó sobre la mesa de vidrio con calma. Gustavo Andrade era un hombre en quien confié. Fue uno de mis mejores gerentes, alguien a quien le di poder y oportunidades. Pero eligió la avaricia. Desvió dinero de la empresa y trató de hundirme. Simao entrecerró los ojos, tratando de descifrar cada palabra de Albert. ¿Entonces, es peligroso? Albert soltó una risa amarga. No subestimes a un hombre que lo ha perdido todo y culpa a otra persona por ello. Simao tragó saliva. De repente, sintió que había pisado un terreno mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Y qué tiene que ver conmigo?, preguntó, cruzándose de brazos. Albert lo observó por un largo momento antes de responder. Encontraste esa nota en mi billetera, ¿verdad? El corazón de Simao dio un vuelco. Usted lo sabía. Lo sospechaba. Gustavo todavía intenta atacarme de todas las formas posibles. Esa nota era un mensaje. Quería que supiera que sigue cerca. Simao sintió la boca seca. De repente, su celular sonó. Miró la pantalla. Número desconocido. Contesta, dijo Albert, su expresión sombría. Simao dudó por un momento antes de deslizar el dedo en la pantalla. Hola. El silencio al otro lado era ensordecedor. Entonces, una voz áspera y amenazante susurró. Estás en el lugar equivocado, taxista. Si sigues adelante, no habrá vuelta atrás. La llamada se cortó. Simao quedó inmóvil, con el celular aún pegado a su oído. Albert se levantó lentamente, tomó un vaso de whisky y bebió un sorbo antes de decir. Parece que Gustavo finalmente decidió mostrarse. El taxista cerró los puños. ¿En qué demonios se acababa de meter? Simao sintió una furia desconocida crecer dentro de él. ¿No era un hombre de problemas, pero ser amenazado? ¿Por un extraño al que ni siquiera conocía? Eso lo enfureció profundamente. ¿Quién se cree que es ese sujeto?, dijo, apretando los dientes. Soy un trabajador, un hombre honesto. Albert permaneció impasible, pero su mirada llevaba un peso intenso. Gustavo es un hombre desesperado. Perdió todo y quiere culpar a alguien. Ahora, quiere afectarme a cualquier costo. Simao resopló. ¿Y por qué me convertí en un objetivo? Albert respiró hondo, cruzando los brazos.
porque eres la prueba viviente de que aún existen hombres en los que se puede confiar. Y eso molesta a gente como él. Simao sintió un escalofrío. Nunca quiso entrar en el mundo de los ricos, mucho menos en los problemas que venían con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó, directo al punto. Albert sonrió de lado. Resolver esto. Esa misma noche, un grupo de seguridad de Albert localizó a Gustavo. No era un criminal peligroso, solo un hombre consumido por el rencor. Al día siguiente, Albert y Simao fueron a verlo. El encuentro tuvo lugar en un estacionamiento abandonado. Gustavo parecía un fantasma del pasado, ojos hundidos, barba descuidada y una postura de alguien que lo había perdido todo. «Ganaste, Albert», dijo Gustavo, su voz cargada de resentimiento. «Pero algún día, hombres como tú caen». Albert ni siquiera parpadeó. ¿Hombres como yo? ¿O hombres como tú, que eligen el camino equivocado? Simao observó en silencio. Por primera vez, vio el verdadero peso del carácter. Albert no era solo un millonario. Era un hombre que enfrentaba sus batallas sin rebajarse. Se acabó, Gustavo. Ve a vivir tu vida. Yo ya seguí con la mía, dijo Albert, dándole la espalda. Gustavo no respondió. Solo bajó la cabeza y desapareció en la noche. Simao soltó el aire que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. 3 meses después, Simao ya tenía su propia flota de taxis. Ya no era solo un conductor, era un empresario, un jefe justo, alguien que cambiaba vidas, así como la suya fue cambiada. Esa noche, recogió a un pasajero y, al final del viaje, notó que algo había quedado en el asiento trasero. Una billetera. Simao sonrió, tomó el objeto y dijo para sí mismo: «Bueno, ya sé qué hacer». Espero que te haya gustado la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perder más historias como esta, dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Y te dejaré otra historia emocionante en la pantalla final para que la veas. Hasta el próximo video.